Hola, hoy vamos a hablar del teorema de los residuos. El teorema de los residuos es una gran generalización de las fórmulas integrales de Cauchy que esencialmente permite calcular integrales que las fórmulas integrales de Cauchy no nos permiten calcular. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es el residuo de una función. El residuo de una función está definida cuando tenemos singularidades aisladas, es decir, supongamos que z0 es una singularidad aislada de una función f que es holomorfa. Por definición, cuando tenemos una singularidad aislada hay un radio positivo, de modo tal que f es holomorfa en el disco de centro z0, radio ρ, pero sin z0, el disco sin el centro. Una función holomorfa en un recinto de este tipo tiene un desarrollo en serie de Laurent. El residuo es uno de los coeficientes de este desarrollo, es el coeficiente a sub menos 1, y tiene un papel especial este coeficiente. Una cosa, para calcular el residuo tiene que fijarse cuándo aparece z menos z0 a la menos 1 y tomar el coeficiente que lo acompaña. Es decir, siempre miren cuando aparece menos 1 acá arriba. No importa la forma que tenga el índice. Bueno, ¿por qué es importante el residuo? Supongamos que estamos en la situación que describimos en la filmina anterior. Tomemos una curva que está definida del modo siguiente. Primero elegimos un radio que está entre 0 y ρ y tomamos el círculo de centro z0 y radio r. Esta curva la orientamos positivamente. Vamos a calcular la integral de f sobre esa curva. Como la curva está contenida en la región donde es válido el desarrollo en serie de Laurent, entonces la integral de f va a ser la integral de la serie de Laurent, y por cosas que ya vimos en otras clases, podemos dar vuelta a la serie con la integral. Los a sub n, como son constantes, salen afuera de la integral. O sea que en la integral sobre gamma de f nos queda la suma desde n igual menos infinito a infinito de a sub n por la integral sobre gamma de z menos z0 a la n diferencial z. Ahora resulta que todas estas integrales toman solamente dos valores. Uno, cuando n es distinto de menos 1, toman valor 0, y cuando n es igual a menos 1, toman valor 2pi. Quiere decir que acá todas las sumas, salvo cuando n es igual a menos 1, va a aparecer a sub n multiplicado por 0, y va a desaparecer. ¿De acuerdo? O sea, nos queda algo que tiene este aspecto. Viene así, viene a sub menos 3 multiplicado por 0, más a sub menos 2 multiplicado por 0. A sub menos 1 aparece multiplicado por 2pi, a sub 0 aparece multiplicado por 0, a sub 1 aparece multiplicado por 0. Es decir, todos los términos de la serie aparecen multiplicados por 0, salvo este término. Y entonces obtenemos la siguiente fórmula, que la integral sobre gamma de f de z es 2pi por el a sub menos 1, pero el a sub menos 1 habíamos dicho que era el residuo de f en z0. De hecho, el nombre residuo viene del hecho de que de toda la función es lo que queda cuando integramos. Muy bien. Esto da lugar a el teorema se llama el teorema de los residuos, que dice que si tenemos una curva cerrada, orientada positivamente y simple, supongamos que omega es el interior de la curva, y tenemos una función que es holomorfa en la curva y en omega, pero puede tener un número finito de singularidades z1, zn en omega. Es decir, en la curva no queremos tener problemas, pero admitimos una cantidad finita de singularidades en omega. Es importante que la cantidad de singularidades sea finita, si no este teorema no es cierto. Entonces el teorema nos dice que la integral sobre gamma de f de z es 2pi por la suma de los residuos en todas las singularidades que yo tengo dentro de la curva. Vamos a dar una pequeña idea de la demostración.
El hecho de que tenemos finitas singularidades nos garantiza que todas las singularidades son aisladas. Y por eso podemos calcular el residuo de f en la singularidad. Entonces, para cada valor de j, elegimos un ρ sub j, de modo de caer en lo que teníamos antes, ¿no? Es decir, vamos a pedir que el disco de centro ZJ y radio ρ sub j esté contenido entre omega, y que f sea holomorfa en todo el disco salvo el centro. Ahora, para cada j elegimos un r sub j que esté entre 0 y ρ sub j. Llamamos gamma j la curva que tiene ecuación z menos zj igual a rj orientada positivamente. Entonces, por el teorema de Cauchy-Goursat, la integral sobre gamma de f de z, como hemos dejado afuera todos los puntos donde f no es holomorfa, es la suma de j igual 1 a n de la integral sobre gamma j de f de z. Pero este tipo de integrales son exactamente las que calculamos antes. Nos da 2pi por el residuo de f en zj. Después basta sacar 2pi como factor común. Bueno, ¿cuál es la importancia del teorema de los residuos? Bueno, por un lado vamos a ver que realmente es una generalización de las fórmulas de Cauchy. Generalización va a querer decir lo siguiente. Si tenemos una integral como la que tenemos en este ejemplo, que la podemos calcular con las fórmulas de Cauchy y con el teorema de los residuos, vamos a ver que estamos haciendo exactamente la misma cuenta. Pero el teorema de los residuos nos va a permitir calcular integrales que las fórmulas de Cauchy no permiten. Bueno, entonces empecemos para calcular esta integral. Integral sobre módulo de z igual a 3 de coseno de z menos i al cuadrado por z menos 2 diferencial z. Arriba tengo una función holomorfa, abajo tengo un polinomio, podemos usar las fórmulas de Cauchy. I y 2 quedan dentro de la curva, así que tomamos dos curvas que tengan el aspecto siguiente, ¿no? Tomamos gamma 1, que da una vuelta alrededor de i, y gamma 2, que da una vuelta alrededor de 2. Ambas contenidos dentro de la curva que nos interesa. Muy bien. Hacemos, como siempre, las cuentas que hacemos con las fórmulas integrales de Cauchy. Entonces, la integral sobre la curva de afuera nos queda suma de las integrales sobre las dos curvas de adentro. Gamma 1, recuerden que contiene a i, gamma 2 contiene a 2. Entonces voy a definir dos funciones auxiliares. Una es g de z, que es el coseno de z dividido z menos i al cuadrado. Y otra función h de z, que es el coseno de z dividido z menos 2. Las funciones las vamos a usar bastante. Muy bien. Entonces calculemos la primera integral. La primera integral tenía la integral sobre la primera curva. La primera curva contenía i adentro. O sea que z menos 2 lo paso arriba, pero el coseno de z dividido z menos 2 es h de z. Fíjense acá. Entonces nos queda la integral sobre gamma 1 de h de z dividido z menos i al cuadrado. Las fórmulas integrales de Cauchy nos dicen que esto es 2pi por h' en i dividido 1 factorial. Lo mismo con la otra curva, ¿no? Integral sobre gamma 2 contiene al 2 adentro, al z menos i z menos i al cuadrado lo mandamos arriba, pero coseno de z dividido z menos i al cuadrado es g de z. Y entonces la fórmula integral de Cauchy nos dice que esto es 2pi por g de 2. O sea que la integral sobre módulo de z igual a 3 de coseno de z dividido z menos i al cuadrado por z menos 2 es 2pi por h' en i más 2pi por g en 2. Muy bien, hagamos exactamente la misma cuenta usando el teorema de los residuos. Ahora tomo como f de z todo. ¿Qué singularidades va a tener f dentro de la curva módulo de z igual a 3? Bueno, coseno de z es holomorfo en todos lados, o sea que la singularidad va a ser cuando se anula el denominador. Son i y 2.
tengo una cantidad finita de singularidades y el teorema de los residuos nos dice que la integral sobre módulo de z igual a 3 de coseno de z dividido z menos i al cuadrado por z menos 2 va a ser 2pi por el residuo de f en i más el residuo de f en 2. Bueno, ahora tenemos que calcular estos dos residuos. Más adelante vamos a ver que hay una fórmula general para calcular el residuo en un polo, pero por el momento lo hagamos a mano. Agarramos el residuo de f en i. Hacerlo a mano va a querer decir, de algún modo, calcular la serie Laurent de f en i, alrededor de i, y obtener el coeficiente que nos interesa. Partimos de la función h. La función h, ¿qué era? Era coseno de z dividido z menos 2. Esta función es holomorfa en i, por lo tanto tiene un desarrollo en serie de Taylor. No nos ponemos a calcular todos estos coeficientes porque nos van a terminar interesando solamente uno. Este desarrollo va a ser válido en todo algún disco alrededor de i, que tampoco nos interesa el radio. Sabemos que hay un disco donde vale esto. Los coeficientes a sub n, si los necesitamos calcular, están dados por la fórmula de Taylor. Muy bien. Pero a mí me interesa el desarrollo en serie de Laurent de f. ¿Qué relación hay entre f y h? F es h dividido z menos i al cuadrado. O sea que tenemos que dividir esta igualdad por z menos i al cuadrado. Y entonces nos queda que f es h dividido z menos i al cuadrado. Y esto nos va a quedar una suma desde n igual 0 infinito de a sub n por z menos i a la n menos 2. Acá hay un error. Tiene que ser módulo de z menos i más chico que ρ1, pero más grande que 0. Y no podemos evaluar esto en i. Bueno, me fijo cuándo aparece acá menos 1. ¿Sí? Esto que tenemos acá ya es la serie de Laurent de f. Acá voy a tener un menos 1 cuando n menos 2 sea igual a menos 1. O sea, cuando n vale 1. O sea que el residuo de f en i es el a sub 1. Bueno, ¿de dónde salía el a sub 1? El a sub 1 salía de la serie Taylor de h. La fórmula de los coeficientes de la serie Taylor nos dice que el a sub 1 es h' en i. O sea que el residuo de f en i es h' en i. Que es exactamente lo mismo que aparecía en las fórmulas integrales de Cauchy. Por eso les dije, siempre hay que fijarse cuándo aparece menos 1 acá. No hay que fijarse en los coeficientes. Bueno, la situación en 2 es la misma, ¿no? Es muy similar. Ahora trabajamos con la función g. Función g era el coseno dividido z menos i al cuadrado. Esta función g es holomorfa en 2, va a tener algún desarrollo en serie de Taylor. F es g de z dividido z menos 2. Como acá estoy dividiendo por z menos 2, acá va a aparecer un n menos 1. Y acá la región de validez está bien. En la otra hay que poner un 0. Y entonces me fijo cuando n menos 1 es igual a menos 1. Eso es cuando n vale 0. O sea que el residuo de f en 2 es b sub 0. B sub 0 salía de la serie de Taylor de g. El término constante de la serie de Taylor es la función evaluada en el punto. O sea, B0 es g en 2. O sea que finalmente, si calculamos este integral por el teorema de los residuos, nos va a quedar 2pi por h' en i más g en 2. Que es exactamente lo mismo que obtuvimos con las fórmulas integrales de Cauchy. Muy bien. Entonces, ¿qué ganamos con el teorema de los residuos? Fíjense si queremos calcular la integral sobre módulo de z igual a 1, de 1 dividido el seno de z de z. Esta integral no se puede calcular con las fórmulas de Cauchy. Esta función tiene polos en los puntos de la forma k por pi. Dentro de la curva hay un solo polo que es el 0.
que es un polo de orden 1. Básicamente porque 0 es un 0 de orden 1 del seno. Tenemos una sola singularidad dentro de la curva. El teorema de Cauchy, el teorema de los residuos, nos dice que el integral sobre módulo de z igual a 1 de 1 dividido el seno de z es 2pi por el residuo de f en 0. Bueno, vamos a tener que hacer algún truquito para calcular este residuo. Este truco, de algún modo, es lo que está detrás de la fórmula para calcular el residuo en un polo. ¿Qué es lo que hago? Multiplico f, que mi f es 1 dividido el seno de z, por z. Como yo tenía un polo, abajo tenía un 0 de orden 1, arriba ahora tengo un 0 de orden 1, entonces tengo una singularidad evitable en 0. Por lo tanto, esta g va a tener un cierto desarrollo en serie de Laurent, que va a tener la propiedad de que no tiene potencias negativas de z. Y entonces f de z es g de z dividido z. Me queda la suma desde n igual 0 a infinito de c sub n por z a la n menos 1. Menos 1 acá aparece cuando n vale 0. O sea que de nuevo tenemos que el residuo de f en 0 es c sub 0. Claro, ¿cuál es el problema con c sub 0? Que yo no puedo evaluar g en 0 porque justamente acá tengo una identidad que no es válida en 0. ¿Ven? Esta igualdad no es válida en 0. Entonces no podemos usar la fórmula de Taylor para calcular c sub 0. Pero lo que podemos hacer es tomar el límite. Si yo tomo el límite cuando z tiende a 0 de g de z sobre z, fíjense, ahí esta identidad es válida. Cuando z tiende a 0, z a la n tiende a 0 para todo n positivo y me queda el c sub 0. O sea que el c sub 0 es el límite cuando z tiende a 0 de g de z, que es el límite cuando z tiende a 0 de z sobre seno de z, que vale 1. O sea que este integral va a terminar valiendo 2pi. Entonces, la importancia de el teorema de los residuos es que nos permite calcular algunas integrales, muchas más integrales, que las fórmulas de Cauchy no permiten calcular. Bueno, ¿cómo se calculan residuos? Dijimos que el residuo tiene sentido cuando uno tiene una singularidad aislada. Singularidades aisladas venían en 3 tipos, ¿no? Estaban las evitables. Si la singularidad es evitable, automáticamente el residuo vale 0 porque no hay potencias negativas. Cuando es un polo, tenemos una fórmula, que la voy a explicar ahora. Y cuando la singularidad es esencial, y ahí no hay ninguna fórmula general, y en cada caso hay que usar algún truco que depende del caso que uno tenga. Bueno, supongamos que tenemos un polo z0, la función f, y queremos calcular el residuo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primer paso, hay que determinar el orden del polo. Por eso es importante saber determinar orden del polo. Una vez que tenemos el orden del polo, nos armamos una nueva función g de z, que es z menos z0 a la n por f de z. En el caso de 1 sobre el seno, teníamos un polo de orden 1, z0 valía 0, ¿sí? Es la función que me armé en el ejemplo que vimos recién. Una vez que tenemos esta función g de z, la tenemos que derivar n menos una vez. O sea que tenemos g, recuerden que cuando tenemos paréntesis arriba significa orden de derivación. G la derivamos n menos una vez. Después tomamos el límite cuando z tiende a z0 de lo que tenemos, lo dividimos por n menos 1 factorial y eso me va a dar el residuo de f en z0. Por ejemplo, tomemos f de z 1 dividido el seno cuadrado de z. Queremos encontrar el residuo en 0.
Bueno, sabemos que z tiene un 0 de orden 1 en 0. Acá tiene que ser seno cuadrado. Seno cuadrado tiene un 0 de orden 2 en 0. Y por lo tanto f tiene un polo doble en 0. Ya sabemos. Entonces el orden del polo es 2. Formamos la función g de z, z cuadrado por f de z. La tenemos que derivar una vez. Bueno, me queda esto derivado. Acá podemos sacar, claro, yo ahora quiero tomar el límite cuando cuando z tiende a 0 de esta expresión. El asunto es que tengo un caso 0 sobre 0. Se lo puede hacer por L'Hopital, pero conviene trabajar un poquito antes. Yo acá puedo sacar 2 como factor común, z por seno de z. Y acá me queda seno de z menos z por coseno de z. Y abajo tengo un z cuadrado. El z cuadrado con el seno de z, z a la cuarta, perdón, con el seno de z me va a quedar un z cubo. Del z cubo me quedo con un z acá perdí un 2. Y entonces esto va a quedar z dividido seno de z, que tiendo a 1. Y va a quedar seno de z menos z coseno de z dividido seno cuadrado de z. Para calcular el límite yo sé que esto tiende a 1, o sea que lo que tengo que calcular es el límite de este pedazo. Bueno, acá tengo de nuevo un caso de 0 sobre 0, pero lo podemos calcular fácilmente usando L'Hopital. Derivo arriba y abajo. Arriba va a quedar coseno de z menos coseno de z más z por seno de z. Acá probablemente haya un signo mal, acá debe ser un signo menos. Abajo cuando derive va a quedar 2 veces coseno de z por seno de z. De todos modos, este límite vale 0. O sea que aunque haya perdido el 2 y tenga el signo mal, el límite vale 0. ¿De acuerdo? Bueno, después vamos a seguir con más cosas de los residuos.